Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25, dice así la palabra de Dios. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Gracias damos a nuestro Dios, siempre y muy especialmente por nuestro Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo de Dios. El Espíritu Santo nos enseña el día en que crucificaron al Señor y la valentía de estas mujeres para acercarse y así poder estar junto a la cruz de Jesús y presenciar su muerte. El apóstol Pedro un día le dijo al Señor: aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino hasta morir contigo. Pero se recuerda que la noche que el Señor fue juzgado, le dijeron a Pedro: tú eres uno de ellos. Tu manera de hablar te descubre. Yo lo vi que estaba con Jesús. Pedro negó repetidas veces. Yo lo vi que estaba con Jesús el Nazareno. No conozco al hombre, no sé quién es él. Y maldijo, y maldiciendo dijo: no conozco al hombre. Porque vio que el Señor era tratado de una manera violenta. Pero estas mujeres valientes se acercaron junto a la cruz y para ellas fue una experiencia maravillosa, aunque dolorosa, pero fue una experiencia maravillosa el ver cómo el Señor consumaba la obra de salvación en la cruz. Presenciar la muerte de su maestro. Estaban junto a la cruz de Jesús María, estaba la hermana de su madre María, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. 4 mujeres estaban junto a la cruz. Quiero decirle algo, hermano y hermana. Israel, desde que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, desde entonces Israel ha tenido promesas. Y una de las bendiciones para Israel era haber estado junto a Dios, junto al Señor.
Israel tuvo leyes, mandamientos, decretos, ordenanzas que lo mantenían cerca de Dios, lo mantenía cerca del Señor. Nosotros, hermano, nosotros gentiles en otro tiempo, gentiles, porque de judíos y gentiles se formó la iglesia. Solo hay tres pueblos en la Biblia: judíos, gentiles y la iglesia. Y de judíos y gentiles Dios tomó pueblo para él. La iglesia la componen judíos y gentiles. Pero si pensamos en nosotros, hermano, los gentiles no tenían ley, no tenían ley, no se basaban en la ley de Moisés. Recuerde que si un judío se juntaba con un gentil era abominación. Hasta el apóstol Pedro le dice a Cornelio: ustedes saben cuán abominable es que un judío se junte con un gentil. Pero Dios me ha dado una revelación. Dios me ha revelado que lo que Él santificó, que yo no lo llame común, que no lo llame inmundo. Nosotros, hermano, el apóstol Pablo, solo le voy a hacer mención. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 12, escribe: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué importante fue la sangre del Señor, hermano. Dice que sin sangre no se hace remisión de pecados. Pero también su sangre nos dio ese acercamiento a Dios. Y por la sangre de Cristo, por la obra del Señor y la fe en su sangre, ahora todo creyente en Cristo, desde el momento de su conversión, se acercó, lo acercaron por Cristo a Dios así. Por la sangre de Cristo, Cristo tomó a aquella persona y la acercó a Dios. Los judíos, los hebreos, siempre querían tener privilegios, derechos. Se recuerda cuando la madre de los hijos de Zebedeo llegó con el Señor y le dice: tengo una petición, ordena que en tu reino estén mis dos hijos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los israelitas siempre anhelaron acaparar toda la bendición, aunque a ellos era necesario, dijo el apóstol Pablo, hablarles primero la palabra. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 3 de Hechos, versículo 25, escribe: a vosotros primeramente, Dios, enviando a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Más tarde el apóstol Pablo explica en la carta, en el libro de los Hechos: a ustedes primeramente era necesario hablarles la palabra, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos iremos a los gentiles y ellos oirán. Hermano, ¿recuerda cuándo se convirtió? Hermana, hay un hermano que dice: haga
un momento su mente retrospectivamente, dice el hermano. Retroceda su mente, así simple y sencillo. En el momento que usted se convirtió al Señor, en el momento que nos convertimos a Cristo, esa sangre preciosa nos dio acercamiento y hoy, como creyentes, tenemos el derecho, el privilegio y la bendición, hermano y hermana, de poder estar junto a la cruz del Señor. Poder estar junto al Señor. Qué dicha la nuestra, hermano, hermana. Qué bendición la de nosotros. La palabra dice, y estaban junto a la cruz. ¿Recuerda cuándo se convirtió? La sangre de Cristo nos dio acercamiento. Ustedes que estaban lejos, que no tenían participación en los pactos, en las promesas, no tenían derecho de una herencia en la tierra prometida, pero ahora en Cristo, que ustedes que no tenían esperanza, que andaban sin Dios, ahora por la sangre de Cristo habéis sido hechos cercanos. Oiga, hermano, y quiero mostrarles primero por la palabra la experiencia que el creyente goza, que el creyente disfruta al estar junto a la cruz del Señor. Eso quiero mostrarle, hermana, hermano, cuál es la experiencia maravillosa que el creyente disfruta estando junto a la cruz. Miremos la palabra así rápidamente. Evangelio según San Juan, ahora es el capítulo 13, versículo 21 y luego el 25. ¿Cuál es la experiencia maravillosa que el creyente disfruta por haber sido hecho cercano al Señor? Miremos. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21 y luego el 25. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y si usted lee el versículo 26, el Señor le responde, le aclara, le declara quién es el que le va a entregar. ¿Cuál es la experiencia maravillosa que disfrutamos, hermano? Que disfruta el creyente al estar junto al Señor, junto a la cruz y especialmente cerca de Jesús. Hay un hermano que canta y dice: cerca de Jesús, siempre quiero estar, porque se vive una experiencia maravillosa, hermano. Estando junto al Señor, cerca del Señor, Él revela secretos, Él revela su palabra, revela pensamientos. Una vez fuimos a predicar, después de la guerra civil que se dio en Guatemala, después de que se firmó la paz, se le dio terreno a los insurgentes, a la guerrilla, como usted lo entiende. Se le dio terrenos, formaron su colonia. Yo me recuerdo que una vez fuimos a predicar en una colonia de exguerrilleros. Así lo entiende usted. Le digo insurgente, mejor le digo guerrilla, así más claro. Así nos entendemos. Fuimos a predicar en una colonia de exguerrilleros, así. Pero llegamos a predicar y gracias a Dios se convirtieron unas personas. Pero lo que quiero explicarles es esta parte, hermano. Estando junto al Señor, cerca del Señor, Juan escucha los latidos del corazón. Hermano, que Juan haya escuchado los latidos del corazón
del Hijo de Dios. Esa fue una experiencia maravillosa, escuchar cómo late el corazón de Jesús, el que hizo el universo, escuchar sus latidos. Qué experiencia, hermano. El Señor dijo: uno de ustedes me va a entregar. Pedro es el más viejo, pero no tiene confianza. No se atreve a decir. Algunas veces decía, y respondió Pedro, y preguntó Pedro, y dijo Pedro, pero esta vez no siente confianza. Solo le hace señas al discípulo amado y le dice: pregúntale, así, pregúntale, ¿quién es? El discípulo amado está recostado en el pecho del Señor, oye sus latidos. ¿Quién es, Señor? Ahora viene la revelación, viene la declaración. Oiga, hermano y hermana, la experiencia que se vive cuando el creyente anhela, desea estar siempre cerca del Señor. Hay revelaciones, misterios, secretos. Dios puede revelar tanta bendición en la palabra y pensamientos. Al que yo voy a dar el pan mojado, ese es. Le aclara. Tiene confianza porque está cerca. Moja el pan, se lo da a Judas. Judas va a entregar al maestro. Ya sabe, porque el maestro se lo ha revelado. Lo que le explicaba era que llegamos a predicar en ese lugar de esa colonia de exguerrilleros. Pero dice que unos hermanos eran vendedores ambulantes, y un día, ofreciendo su producto, se estacionaron un momento ahí junto al campo y le decía un hermano al otro: mira, hermano, este campo está excelente para predicar un mensaje de evangelio. ¿Verdad que sí? Dijo el otro. A ver, orémosle al Señor, pidámosle al Señor. Dios le estaba revelando un buen pensamiento. Y gracias a Dios, la asamblea de Mazatenango fue a acuerpar esa predicación. Estuvimos ahí con otros hermanos, estuvo el hermano don Mario, se predicó la palabra, se convirtieron unas personas. Estando junto al Señor, Dios o el Señor revela, hermano, pensamientos. Hay hermanos que han dicho: Dios me reveló un pensamiento. No es visión, hermano, no. Dios me mostró una visión, que Dios me mostró un sueño, no. La revelación que Dios hace actualmente es en el corazón, es el sentimiento. La palabra dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la forma que Dios hace para dar una revelación. En el corazón se siente un impulso, se siente un deseo, hay un pensamiento en el corazón, se piensa, y cuando se expresa ese pensamiento se da a conocer, se revela, hermano y hermana. Pero quiero mostrarle en el tiempo que me queda, mi tiempo está por llegar. Quiero mostrarle algo que me llamó tanto la atención, y desde ayer lo he estado pensando y pensando, hermano. Miremos la palabra, miremos. El libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 5. El libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5 del libro del profeta Jeremías. Así dijo Jehová. Oigan lo que el Señor dijo. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se han alejado de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué maldad? Oigan lo que Dios dice, hermano, hermana. En la Biblia a veces hablan los hombres de Dios, siempre inspirados por el Señor, pero Pablo dijo: este es mi concepto y según mi juicio. Pero otras veces habla Dios específicamente, otras veces habla el Hijo específicamente, y otras veces el Espíritu Santo, hermano. Así dijo Jehová:
¿qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí? Yo me pregunto esta tarde, hermano y hermana, yo me pregunto en toda esta congregación que estamos reunidos esta tarde, yo me pregunto si todos estamos cerca del Señor, o a lo menos la intención de estar cerca del Señor. Eso cuenta, hermano, la intención cuenta. Si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, no según lo que uno no, según lo que uno tiene y no lo que no tiene, a lo menos el deseo, la intención cuenta, hermano. Yo me pregunto, ¿será que toda la congregación que estamos esta tarde está junto a la cruz, está cerca del Señor, o a lo menos la intención de estar cerca? O habrán hermanos que hubo un tiempo que estuvieron cerca de la cruz, que estuvieron junto al Señor, que escucharon sus latidos, que oyeron los latidos del Señor, sintieron una revelación en su corazón, en su mente. Dios le reveló buenos pensamientos, pero se alejaron. Y oiga lo que dice el Señor: ¿qué mal hallaron vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Cómo cantamos el himno, hermano? Dime qué mal hallaste en Cristo. Dime qué mal hallaste en Cristo. Yo no sé cuántos hermanos y hermanas esta tarde están alejados del Señor, se alejaron, estuvieron un tiempo cerca, y algunos todavía, ya sería solo para consuelo. Así, ya solo para consuelo. ¿Cuántos hermanos caídos, fracasados, alejados del Señor, totalmente alejados del Señor? No ha sido casualidad que usted vino, hermano. No es obra de casualidad que haya venido. ¿Cuántos hermanos alejados? Y algunos se consuelan, ya solo es consuelo. Y todavía dicen los hermanos que están fuera, que están alejados, ya solo para su consuelo. En la asamblea, cuando yo estuve en comunión, ninguno había hecho tal cosa. Yo fui el primero. En la asamblea nadie había hecho ni había dicho tal cosa. Yo fui el primero. Dios me dio a mí la oportunidad. Pero te alejaste. ¿Qué mal hallaste en Cristo? ¿Qué mal hallaste en el Señor que te alejaste? Dime qué mal hallaste en Cristo. ¿Qué mal encontraron vuestros padres en mí? ¿Qué mal se halla en Dios, hermano? ¿Qué mal se halla en Cristo, hermana? En Él se halla paz, se halla felicidad, se halla descanso. Aunque tener paz en medio de la tormenta, eso no es fácil, pero se encuentra paz en el Señor y esperanza, hermano, esperanza. La palabra dice: ¿qué mal hallaron vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Cuántos años vive alejado del Señor, hermano? Totalmente alejado. ¿Cuántos años, hermana, vive usted alejada del Señor? Alejada totalmente. Antes, qué devoción, qué fervor, qué devoción. Oraba para comer, para dormir, hasta por un dulce. ¡Qué devoción! Pero qué convicción se miraba. Lamentablemente, el diablo lo hizo fracasar. Se fue alejando. Y el diablo, ayer oíamos esa palabra: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Se comenzaron a alejar de la cruz, se comenzaron a alejar de Cristo. Estaban junto a Él, sintieron sus latidos, escucharon el latido del Señor, la revelación de Dios que les mostró algún buen pensamiento, pero se alejaron, y el diablo, el león, el oso y el lobo los devoró y ahora están lejos. Pero qué mal hallaste en Cristo. Si usted me busca un error, me encuentra, hermano. Si usted me busca imperfección, la encuentra. Usted examina, me encuentra de imperfección. Y si examinamos la vida de todos los creyentes, a todos
todo le vamos a encontrar un defecto, hermano, una cojera, dice un hermano. Pero ahora le pregunto a usted que está lejos, yo le pregunto, hermana, que está caída, que está lejos, ¿qué mal halló en el Señor? ¿Qué imperfección halló en el Señor? Mi tiempo está por llegar. Isaías en su capítulo 44, Isaías 44 y su versículo 22. Yo deshice como nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Oiga lo que el Señor le dice a usted, hermano, hermana que ha caído fracasado, que se ha alejado de la cruz, se ha alejado de su Señor. Cuando yo estaba en comunión, hacíamos esto, hicimos esto. Cuando yo estaba en comunión, yo fui el primero en la asamblea, nadie había hecho, pero estabas junto a la cruz. Esta era la experiencia que vivías cuando estabas junto al Señor, al Señor Jesús, pero te alejaste. Qué mal hallaste en el Señor. Sin embargo, ahora viene esta palabra, ahora viene el Señor y dice: yo deshice como a nube tus rebeliones, como las nubes que desaparecen en el cielo, así desaparecí tus pecados. Y dice la palabra: vuélvete a mí, vuélveme a obedecer, porque yo un día te liberté. ¿Se acuerda cuando se convirtió? Lo abrazaron, lo felicitaron, hubo lágrimas, gozo en el cielo y lágrimas por parte de su familia. Pero ahora viene el Señor y le dice: vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí, porque yo te liberté. Voy a concluir este mensaje. Solo le voy a hacer mención, mi tiempo llegó. Solo le voy a hacer mención. ¿Cuántos hermanos que están lejos, hermanas que están lejos, que en su tiempo escucharon los latidos del Señor, recibieron del Señor revelación, pensamientos en pro de la obra, pero están lejos actualmente, se alejaron, como que hallaron un mal en el Señor? Ahora viene el Señor y dice: vuélvete a mí, porque yo un día te liberté. Le decía, voy a terminar con este mensaje. Voy a decirle algo, hermano y hermana. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 28, escribe: hijitos, permaneced en él. Hijitos, permanezcan cerca del Señor, para que en su venida, para que cuando se manifieste, no seáis alejados de él, avergonzados. Oye, hermano, ya viene el Señor, hermano, hermana, ya viene el Señor. Y si el Señor viniera en esta tarde, la iglesia nos vamos y usted se va, el verdadero hijo se va. El problema suyo será que así como estuvo aquí en la tierra, alejado de la cruz del Señor, alejado del Señor especialmente, así va a estar en el cielo, alejado del Señor. Y Balaam dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. ¿Por qué? Porque estuviste lejos, porque te fuiste, te alejaste del Señor. Pero ahora viene el Señor y te hace una invitación. Yo voy a terminar este mensaje. Habrán 2 mensajes más y saber qué nos va a hablar el Señor. Pero yo voy a terminar este mensaje. Habrá alguien que está lejos del Señor. Habrá alguien por este lado que está lejos del Señor, pero esta tarde quiere reconciliarse con el Señor, porque la reconciliación, oiga, hermano, es el medio para acercarse nuevamente a la cruz, acercarse nuevamente al Señor y poder vivir nuevamente esa experiencia maravillosa que se vivió cuando estabas junto a la cruz. Hay alguien que en esta tarde quisiera reconciliarse con su Señor. Alguien que ya no quiere estar lejos, porque estando lejos ha llorado, ha sufrido, pero quiere venir al Señor, quiere reconciliarse con su Señor, quiere acercarse a la cruz,
quiere volver a acercarse al Señor, a la cruz, y escuchar sus latidos, escuchar de Él una voz de revelación en su vida, habrá 2 mensajes más. Esta tarde es una tarde de reconciliación, de acercamiento a aquellos y aquellas que se han alejado del Señor. Gracias damos al Señor por su palabra y que Él la bendiga en nuestros corazones.